Son tres. Tenemos tres. El primero es el principio de inercia, que dice que los cuerpos intentan mantener su estado de movimiento, y eso ustedes lo pueden ver cuando van en un vehículo, por ejemplo, y ustedes están sentados sin moverse en el vehículo también está sin moverse, y de repente ustedes sienten un tirón hacia atrás porque su cuerpo quiere quedarse en el lugar en el que estaba, pero siente el empujón del vehículo, el empujón en particular del asiento, que les va a poner en movimiento. Y cuando este vehículo frena, ustedes van a sentir que se propulsan hacia adelante porque justamente ustedes quieren seguir en movimiento. Bien, entonces este es el principio de inercia. Todo esto fue determinado por medio de observación. Bien, por eso se llaman leyes o principios. Entonces Newton estudió el movimiento de muchos cuerpos, Galileo también lo hizo en su momento, y pudieron entonces determinar estas leyes o principios. Y aquí está puesto de manera un poco más formal: un cuerpo permanecerá en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo si la fuerza neta sobre él es nula o si sobre este no actúa ninguna fuerza. Otro ejemplo que habíamos visto es el de los aviones. Sobre los aviones no es que no actúe ninguna fuerza, sino que la suma de las fuerzas que actúan sobre ellos es cero. Está la propulsión hacia adelante, el roce con el aire hacia atrás, y esas dos se cancelan, y por lo tanto el avión puede seguir andando hacia adelante. Y por otro lado está la gravedad hacia abajo y el empuje del aire hacia arriba, con lo que el avión no se mueve hacia arriba o hacia abajo. Por supuesto que moviendo las distintas partes móviles que tiene el avión, los alerones en la parte de atrás, o los de la cola, el timón de la cola, o cambiando ligeramente la forma del ala, que tiene una pieza que se puede mover en la parte de adelante del ala, el avión puede modificar esto para justamente subir, bajar, girar, entre muchas otras cosas. Entonces, el segundo principio es el principio de las masas y de la aceleración, que dice que un cuerpo que es más pesado nos va a costar más moverlo. Y dos cuerpos que tienen la misma masa, si uno lo empujamos más fuerte, va a moverse con mayor intensidad. Entonces eso se resume de esta manera. Dice: la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Y matemáticamente se representa de esta manera, que es más común expresarlo de esta manera acá. Bien, si ustedes quieren aprenderse una fórmula de esto, pueden aprenderse que fuerza es igual a masa por aceleración. Y si ustedes se fijan, esta es una multiplicación vectorial, en realidad un vector por un número. Eso quiere decir que, si ustedes recuerdan su materia de vectores del año pasado, quiere decir que lo que están haciendo es alargar el vector por una cantidad m, como dice acá. Por lo tanto, la aceleración tiene la misma dirección y sentido que la fuerza neta. Por lo tanto, si yo empujo un cuerpo como este en esta dirección hacia allá, el cuerpo se tiene que mover hacia allá. Y se va a mover con una aceleración que es proporcional a la fuerza, o sea, mientras yo más fuerte le pego, más fuerte se va a mover. Pero si esto estuviera más liviano, por ejemplo, si yo me tomo todo el agua de esto, se va a mover de otra manera, porque va a tener menos masa. Vamos a ver, profe, pero una esfera perfectamente redonda se va a mover por factores externos aunque no se le aplique fuerza, como la corriente de viento. Bueno, la corriente de viento le aplica fuerza a la esfera perfectamente redonda. Bien, ustedes podrán pensar que el viento o el aire no aplican nada de fuerza porque son incorpóreos o intangibles, no los podemos sentir, pero efectivamente sí ocurre. Bien, por lo mismo pueden, no sé, ustedes con una hoja de papel pueden mantenerla flotando encima de su cabeza si la están soplando, algo así. O si tienen un remolino de estos de papel, ustedes soplan, el remolino va a girar. Eso es porque el viento que ustedes expulsan con su boca le va a estar generando una fuerza. Así que no necesariamente las fuerzas son de contacto, o sea, no por necesariamente tocar esto lo voy a empujar. Si yo tuviera, por ejemplo, imanes, bien, yo tengo aquí un imán y un objetito, y no necesariamente el imán tiene que estar tocando el objeto para sentir la fuerza. Bien, lo voy a acercar un poco más. Este pinche, no pinche. Pin, no, tiene otro nombre. En inglés se llama thumbtack, no sé cómo decirlo en español. Bueno, chinche, este chinche siente una fuerza del imán sin necesariamente estar en contacto con él. Las fuerzas no necesariamente actúan por contacto, hay fuerzas que actúan a distancia. Bien, como la fuerza de gravedad actúa a distancia, la luna no tiene que estar necesariamente tocando a la Tierra para sentir la fuerza con la que la Tierra la trae. Bien. Y el tercer
El tercer principio es el principio de acción y reacción. Siempre que estemos ejerciendo una fuerza sobre un objeto, ese objeto ejerce una fuerza igual, pero opuesta, sobre que él esté ejerciendo una fuerza. En este caso, yo, que por ejemplo empujo la botella, y la botella se mueve hacia adelante. La botella se mueve porque yo le ejercí una fuerza, pero mi mano frena porque la botella ejerce una fuerza sobre mi mano que hace que la frene. O se puede ver ese ejemplo un poco más claro con pelotitas de billar, por ejemplo. ¿Vamos a ver distintos tipos de fuerza más adelante? Sí, vamos a ver distintos tipos de fuerza más adelante. Bien, en el libro, como yo ya les había adelantado, hay algunos ejemplos. Los más importantes que aparecen acá son la fuerza de roce y la ley de Hooke, que es la fuerza elástica, que aparecen en un par de páginas más arriba. Bien. Las más importantes que hemos visto hasta el momento son la fuerza neta, perdón, la fuerza normal y la fuerza de peso, que aparece por gravedad, pero podemos ver algunos ejemplos un poco más generales. Bien, entonces, muy importante sobre el tercer principio, la tercera ley de Newton, el de acción y reacción, que las fuerzas no se cancelan porque no actúan las dos sobre el mismo cuerpo. Si es que tenemos un cuerpo A, digamos que esta botella de pintura roja es el cuerpo A, y el cuerpo B, esta botella de pintura magenta, es bueno, este es el cuerpo A y este es el cuerpo B, entonces el cuerpo A le pega al cuerpo B, el cuerpo A ejerce una fuerza, la botella roja ejerce una fuerza sobre la botella magenta, y al mismo tiempo la botella magenta ejerce una fuerza sobre la botella roja. Por lo mismo, como no actúan sobre el mismo cuerpo, no se cancelan. Bien, solamente las fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo se cancelan. Por ejemplo, si yo tiro este paquete de pañuelos en dos direcciones, en dos sentidos opuestos, perdón, como ahora que lo estoy estirando hacia los lados. Bien, las dos fuerzas se cancelan y por lo tanto el paquete no se mueve. Vamos a ver entonces algunos ejemplos con respecto a esto y después vamos a ver vamos a intentar hacer algunos ejercicios. Tengo que compartirle el sonido de mi computador. Un momento. Ahora sí. Hola, bienvenidos a nuestro proyecto de física. Nuestro equipo está conformado por Eli Jerez, Evelyn Burgoyne, Mara López y yo, Valeria Hernández, y en los siguientes videos explicaremos las leyes de Newton. La ley de Newton es la ley de la inercia, que habla de que un cuerpo está en reposo y llega una fuerza externa a moverlo. En este ejemplo podemos observar cómo la pelota fue alterada de su estado de reposo por una fuerza externa que fue la patada. En este otro, se observa cómo el balón fue la causa de la interrupción del estado de reposo de la botella. En este otro, podemos ver cómo la fuerza de Mara quebranta mi equilibrio al empujarme por la espalda. La segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Esto quiere decir que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que se aplique sobre él, e inversamente proporcional a su masa. A continuación, veremos unos ejemplos de ellas. En este salto, vemos claramente cómo la fuerza que utilizo para saltar es proporcional al impulso que obtengo. En este ejemplo, podemos observar que la aceleración con la que es levantada Valeria es proporcional a la fuerza que utilizó Mara y a la masa de Valeria. En este otro, podemos observar que la aceleración que adquirió la naranja fue a causa de la fuerza que se le aplicó y su masa. Tercera ley de Newton, acción y reacción, habla sobre si yo arrojo un balón a la pared, se va a regresar en dirección contraria, pero con la misma fuerza. En
este ejemplo podemos observar que rebotó la bala con la misma fuerza con la que fue lanzada, pero del lado contrario. En este otro observamos que al colgar el carrito, este está ejerciendo la misma fuerza hacia abajo que se ejerce hacia arriba para colgarlo. Y por último, en este ejemplo, observamos que al correr aventamos la tierra hacia el otro lado con la misma fuerza que ejercimos para avanzar. Bien, y último video entonces que vamos a ver sobre esto. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso, y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero, veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Fíjense que aquí, aparece otra manera de expresar la ley de inercia. Bien, pueden encontrar muchas maneras de expresarlo, ya sea tanto matemáticamente, como esto de acá, que tiene símbolos matemáticos que ustedes muy probablemente no entiendan, o en palabras, pero todas quieren decir lo mismo. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta, a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes
imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja a la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras... Perdón, ¿se dan cuenta que nuevamente aparece otra definición escrita de otra manera, pero que nuevamente quiere decir lo mismo? Que la suma de todas las fuerzas es la fuerza neta y la fuerza neta es proporcional a la masa y la aceleración. Mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. Porque esta fórmula la vamos a ver, sí, pero un poco más adelante. Bien, quiero que analicemos un momentito el video del motociclista. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Profesor, ¿Sí? si se supone que la Tierra mantiene a la Luna, ¿cómo se explica de que la Luna va alejándose cada vez más? Ah, porque la Luna le va quitando energía a la Tierra. La Luna lo que hace con eso, el mecanismo por el cual funciona, es que la Luna le va quitando energía a la Tierra, haciendo que la Tierra cada vez gire más lento. Y como esa energía no puede perderse, la gana la Luna haciendo que su órbita sea cada vez más grande. Es bien interesante lo que pasa. ¿Cómo lo podemos ver? Motociclista patea auto. Motociclista patea carro. No está. No, ya vamos a tener que verlo nuevamente en el video de acá. Pensé que podíamos encontrarlo. Para muchos dirección, y suponiendo que el choque fuera Bien. más pesado. Entonces, lo que ocurre es que en este caso, el motociclista patea el auto con cierta fuerza. Esa misma fuerza es la que le va a ejercer el auto al motociclista. Bien, pero si es que vamos a la segunda ley de Newton, que es la que está acá, fíjense que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y en ambos casos la fuerza es la misma, pero la masa del motociclista es mucho más chica, debe ser 1/8 o 1/10 quizás, de la masa del auto, por lo tanto la aceleración va a ser mucho más grande. Y por lo mismo, el auto apenas se va a mover, pero el motociclista va a salir disparado. Y eso justamente es lo que pasa. ¿Muestra las pruebas de choques que hacen con los autos? No, después. Bien, hay otro video que me gusta harto
A ver si es que lo encuentro. No sé. Pero muchos de estos videos que ustedes pueden encontrar de fallos, entre comillas, los pueden analizar en el contexto de la física y las leyes de Newton. De hecho, hay un programa en el Discovery Channel, creo que es, se llama La Ciencia del Absurdo. Y explica justamente cómo es que ocurren accidentes. Vamos a ver, La Ciencia del Absurdo, fuerzas. Fuerza centrípeta, fricción, fuerza elástica, tercera ley de Newton. Ya, excelente. Oh my God! Ya es hora para una pregunta de ciencia. ¿Qué ley nos va a demostrar este estudiante? Este estudiante nos demuestra la ya muy conocida tercera ley de Newton. A cada acción corresponde una reacción de igual magnitud en sentido opuesto. Para saltar estos pupitres, necesitaría crear una fuerza de reacción horizontal con sus pies. Pero como se resbala, solo se da en la cara. No muy bueno el ejemplo, pero ustedes se hacen una idea de cómo es que de qué es lo que se trata más o menos este canal o esta serie de videos. Bien. Eso, si les interesa, y pueden aprovechar de aprender un poquito más de ciencia por este medio, genial. Bien. Veamos otro. Antes de pasar a los ejercicios. Deslizarse sobre el hielo me recuerda a mi infancia. Hacía frío, me caía, me lastimaba, nos reíamos de las caídas. ¡Ah, qué buenos tiempos! Es posible deslizarnos en el hielo por el bajo coeficiente de fricción entre nuestros pies y el suelo y un centro de gravedad controlado. Pero para no dar un resbalón, aquí va la explicación. Para mantenerte en pie, tu centro de gravedad tiene que estar sobre tu base de apoyo, que en este caso son tus pies. Cuando pisas el hielo y comienzas a deslizarte, te será difícil corregir la posición de tu centro de gravedad porque no hay fricción. Si tratas de recuperar el equilibrio, no debes aplicar fuerza sobre ninguna parte de tus pies, ya que así es más fácil que te resbales y te vayas de sentón contra el hielo. Pararse. Fíjense que aquí se habla de algo bien importante. Dado que no hay fricción, si ustedes intentan caminar, no van a poder ejercer ninguna fuerza sobre el piso y por lo tanto el piso no va a poder ejercer alguna fuerza sobre ustedes, por lo tanto no van a poder moverse hacia adelante. Y por eso es que se patina sobre el hielo. En un lago congelado se considera una absurda y peligrosa práctica. Pero si no me quieres hacer caso, por lo menos trata de mantenerte en equilibrio cuando comiences a deslizarte. Y agáchate. Eso también te puede ayudar. Aquí vamos. Este amigo tomó bastante vuelo en la carrera, pero se inclinó hacia atrás al llegar al hielo, por lo que su centro de gravedad quedó demasiado atrás y no hay de otra. Suelo. Mira, hielo. Ah, se antoja deslizarse nada más de verlo. Se me quitaron las ganas. All right, Matt, don't die here. Muy buen consejo. No hay nada como reírse de sus propios errores. Por suerte, ahora hay muchos resbalones documentados en video. ¿Estarán llevando a cabo un estudio secreto sobre coeficiente de fricción? ¿O simplemente son raros? Ahora, apretar el paso y cambiar la dirección es la manera más fácil de ser víctima de la falta de fricción. Qué dura es la ciencia. Y qué duro cabezazo se dio. Puede que deslizarse sea la mejor manera de cruzar el hielo.
y de acabar con los pantalones mojados. Seguro hay alguien que se sepa deslizar bien. Él no. ¿Será él capaz de deslizarse feliz hasta perderse de vista? Nah. Pierde el equilibrio, trata de recuperarlo, pero con la poca fricción sobre el hielo, llega el azotón. Típico. Por muy gracioso que esto se vea, de todas maneras es muy peligroso. A mí me pasó caminando sobre hielo, me quince un tobillo. Así que, por favor, no lo intenten. Bueno, hay pocas opciones ya de que eso ocurra. Está retrocediendo el invierno, muy poco probable que nieve nuevamente en Santiago Urbano, así que no sé cómo más podría pasar. Entonces, habiendo hecho eso, voy a mostrarles algunos ejemplos de ejercicios que se pueden hacer con la segunda ley de Newton. Entonces, para eso vamos a ir a nuestro documento de Overleaf. Física segundo medio. Si es que tienen dudas con respecto a esta parte de la materia, aunque yo creo que con los videos debe haber quedado ya bastante claro, de todas maneras, si es que no tienen dudas, aprovechen de preguntarlas ahorita. Los videos se llaman, por cierto, la ciencia del absurdo, en caso de que quieran verlos nuevamente. Entonces aquí vamos a ir al final, vamos a poner otra página, vamos a poner la fecha de hoy. Leyes de Newton. Un compañero me preguntaba cuál es la diferencia entre leyes y principios. Muy probablemente se hace la diferencia entre leyes y principios para separar la ley de Newton con la ley de gravedad de Newton, que lo que hace es relacionar las masas de dos cuerpos y su distancia para encontrar la fuerza de gravedad entre esos dos cuerpos. Bien, pero no sé por qué más se puede haber hecho la diferencia en el libro. Bien. Entonces las leyes de Newton son tres, las vamos a anotar acá, numerar. La número 1 es ley de inercia. Un cuerpo mantiene su estado de movimiento rectilíneo, uniforme o reposo, mientras la fuerza neta sobre él sea cero. Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la aceleración que sufre un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Entonces matemáticamente esto se ve con la formulita, que es muy importante y por lo tanto lo vamos a poner en negrita, fuerza igual masa por aceleración. Y esa fuerza es entonces la fuerza neta. Y la tercera dice, todo cuerpo que ejerce una fuerza sobre otro, sufrirá una fuerza de reacción igual y en sentido opuesto, que proviene del segundo cuerpo. Y eso también lo podemos poner en una forma matemática, pero que no va a generar muchos ejercicios. Por lo general, fuerza 1, 2, por lo menos fuerza 2, 1. Bien, ¿por qué dice aquí un movimiento, o sea, estado de movimiento rectilíneo uniforme en reposo? Porque un cuerpo que mantiene una rapidez constante, pero se mantiene girando en círculos, siente una fuerza, y esa fuerza lo mantiene girando en círculos. Aquí se considera que no cambie su velocidad, y recuerden que la velocidad se diferencia de la rapidez porque la velocidad implica también dirección. Bien, y un cuerpo que se está moviendo en círculos va cambiando su dirección constantemente. Bien, entonces realicemos algunos ejercicios de ejemplos de fuerzas. Ejercicios de fuerzas. Entonces, el primer ejercicio va a ser
Lo voy a poner de otra manera. ¿Qué fuerzas actúan sobre una caja que se encuentra en reposo en el piso? El segundo ítem va a ser el segundo va a ser 3 personas tirando un bloque de cemento usando cuerdas, 2 personas tiran del lado derecho con fuerzas 20 newton y 30 newton, mientras que otra persona tira del lado izquierdo con una fuerza de 60 newton. Dibuje la situación, determina la fuerza neta y hacia dónde se mueve la caja. Si la masa perdón, era una caja, era un bloque. Tercero va a ser si la masa del bloque del ejemplo anterior es de 50 kilos, determine su aceleración. Bien, entonces estos dicen ejercicios, pero van a ser más bien ejemplos. De todas maneras, al igual que otras veces, me gustaría que ustedes intenten hacerlos en paralelo, bien a cómo los voy a desarrollar yo. Entonces, el primer ejercicio dice qué fuerzas actúan sobre una caja que se encuentra en reposo en el piso. Todos estos ejemplos asumen, aunque a no ser de que se digan explícitamente, que van a ocurrir en la Tierra. Bien, entonces aquí yo voy a escoger a alguien. Bien. ¿A quién vamos a escoger? Javier Hernández. Bien, Javier Hernández, si es que estás aquí presente, da una señal por el micrófono o por el chat, por favor. Ya, sí, excelente. Hola Javiera. Si es que decimos que una caja que está en reposo en el piso está en la tierra, necesariamente hay una fuerza que tiene que actuar sobre esa caja, bien, que es la fuerza que sentimos todos los objetos que estamos acá en la tierra. ¿Cuál es esa fuerza? Es la fuerza que te mantiene pegada a la tierra. Y que se genera porque la tierra es un cuerpo que tiene masa y tú también tienes masa. Muy bien, efectivamente. Sobre la caja actúa la fuerza de gravedad. Entonces esa hace que, por ejemplo, todos los cuerpos que ustedes vean y que están en su pieza, por ejemplo, con ustedes o en el living, donde sea que están pegados al piso. Bien. Sin embargo, hay otra fuerza que actúa que hace que esos cuerpos no atraviesen el piso. Bien. Y es la fuerza que ejerce la superficie sobre esos cuerpos. Bien. El ejemplo que yo les había dado varias veces es este paquete de pañuelos, por muy liviano que sea. Hay una fuerza de gravedad que lo está tirando hacia abajo, pero mi mano ejerce una fuerza sobre el paquete de pañuelos que cancela la gravedad. Bien, que eso no tiene que ver con las fuerzas de acción y reacción, son dos fuerzas distintas, porque hay una que la gravedad ejerce sobre el pañuelo y la otra es la que mi mano ejerce sobre el pañuelo. Entonces, ¿cómo se llama la fuerza que contrarresta a la fuerza de gravedad? Entonces, sobre la caja actúa la fuerza de gravedad y otra fuerza que ejerce el piso sobre la caja y que contrarresta la fuerza de gravedad, llamada suspenso. ¿Cómo se llamará esa fuerza?
Josué Arena dice el peso. No, eso lo vamos a poner acá, sobre la fuerza de gravedad o peso. Bien. La fuerza de gravedad y fuerza de peso las llamamos de la misma manera. O sea, no las llamamos de la misma manera, son nombres distintos. Pero las dos apuntan a lo mismo, ¿bien? El peso que tienen ustedes es la fuerza que sienten con la que la gravedad les tira hacia abajo, ¿bien? Correcto, Tomás Valencia. ¿Okay? Y la fuerza que contrarresta la fuerza de gravedad se llama fuerza normal. Se llama así porque siempre es perpendicular a la superficie en la que están, y otro término en matemática para denominar algo perpendicular es algo normal. Aquí es importante mencionarles que si ustedes van a la Luna, por ejemplo, van a sentir que pesan menos, y eso es cierto. Van a pesar menos porque la fuerza con la que les tira la Luna hacia el piso sería distinta a la fuerza con la que les tira aquí en la Tierra hacia el piso. No cambia su masa, pero sentirían una menor masa. O sea, sentirían un menor peso, perdón. Su masa no cambiaría. De hecho, ustedes pueden ver, les voy a mostrar algo acá, un ejemplo de cuánto peso en otros planetas. Bien, y debe haber páginas web que permiten hacer esto. Veamos si encontramos una. Sí, no. Tu peso en otros planetas. Excelente. Entonces aquí yo pongo tu peso, aquí debería ser masa, 100 kilos. Calcular, y aquí me tira el peso en otros planetas. Entonces la Luna, en que la gravedad es un sexto de la gravedad de la Tierra, yo pesaría 16, o sea, sentiría como si pesara 16.6 kilos. Bien. En Marte, donde la gravedad es un poquito menos que el 40% de la Tierra, yo sentiría que pesaría 37.9 kilos. Y así en otros lugares. Bien, aquí está en la superficie del Sol, en la Luna de Júpiter, entre otros. Bien, vamos a aprender de todas maneras a hacer esto, cómo calcular esto cuando veamos gravitación universal, ¿bien? La ley de gravitación universal de Newton. Excelente. Entonces sigamos esta de acá, ¿bien? 3 personas tiran de un bloque de cemento usando cuerdas, 2 personas tiran del lado derecho con fuerzas 20 newton y 30 newton, mientras que otra persona tira del lado izquierdo con una fuerza de 60 newton. Dibuja la situación, determina la fuerza neta, perdón, y hacia dónde se mueve el bloque. Eso es algo que no necesariamente ustedes tienen que dibujar, pero yo les pido que lo hagan para que se acostumbren a dibujar diagramas de fuerza. Y el tercer ejercicio es si la masa del bloque del ejemplo anterior es de 50 kilogramos, determina su aceleración. Esto entonces necesitarían usar la formulita que está acá. Si es que ustedes quieren hacerlo fuera del horario de clase, adelante, pero de todas maneras vamos a partir la clase de la próxima semana haciendo esto. Bien. ¿Cuándo vamos a tener evaluación de esta materia? Yo creo que en 2 semanas más. Bien, nuevamente puedo haber puesto en el calendario una antes, pero fui muy optimista y prefiero en realidad pasar los ejercicios con calma y que quede todo muy claro, así que yo les voy a estar avisando. ¿Bien? Eso, jóvenes, que estén muy bien. Espero que hayan aprovechado esta semana de clases conmigo, disfruten su última clase de la semana y nos vemos el lunes para una nueva clase de matemáticas. Aprovechen el fin de semana, espero que descansen mucho y que estén muy bien. Cuídense. Chaito.